Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Punto de Encuentro. En esta edición internacional es una edición especial de nuestro programa. Hoy viernes 9 de mayo habíamos anunciado este programa especial dedicado a los 80 años del Día de la Victoria contra el nazifascismo. Y este programa va a tener dos bloques, uno internacional y uno más nacional. Ambos bloques obviamente van a ser de análisis de esta importante fecha que, como saben, se está recordando en particular en la Federación Rusa, en varios de los países que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en realidad en varios otros países de Europa y en alrededor del mundo. Y una de las demostraciones de la importancia mundial de esta fecha es, sin duda, la celebración que hoy día hemos podido ver todos y todas en medios de comunicación, en las redes sociales, de cómo se ha celebrado el Día de la Victoria, ¿no? Con la asistencia de varios jefes de Estado, presidentes de varios países importantísimos que se han hecho presentes en la ciudad de Moscú para acompañar al gobierno de la Federación Rusa, al señor Vladimir Putin, en la celebración de este acto tan importante. Para iniciar esta parte, pidiendo las disculpas del caso por los minutos de retraso que a veces por temas técnicos hemos tenido esta oportunidad, vamos a dar la bienvenida a Sergio Mario Guili, que ha tenido bien acompañarnos nuevamente. Eh, Sergio Mario es psicólogo, él es argentino, integrante de la Escuela Latinoamericana del Hombre y la Mujer Nueva, eh, y luego vamos a tener una mesa, ahí está también Ricardo, pero él es del segundo bloque. eh, Vamos a iniciar, un segundo, denme, ya. Vamos a iniciar con Sergio Mario Guili, señalando de que vamos a iniciar la conversación con él porque eh, hemos tenido una dificultad. El compañero Marco Consolo de Italia ha tenido una dificultad de salud, no va a poder acompañarnos ahora, y la entrevista con José Antonio Ejido eh, va a ser transmitida completamente, se ha grabado, pero por temas técnicos no la vamos a poder pasar ahora, sino la vamos a pasar luego. Eh, Vamos a entonces iniciar la conversación con Sergio Mario Guili para conversar en esta primera ronda sobre el tema que nos convoca a hacer. ¿Cómo estás, Sergio Mario? Qué gusto saludarte. Muy bien por aquí, muy buenas noches. Buenas noches Luis, buenas noches Ricardo, buenas noches para toda la audiencia que está del otro lado. Y bueno, un honor, un orgullo estar aquí compartiendo con camaradas de América Latina esta fecha de una significación tan especial, ¿no? Hoy es el Día de la Victoria, hoy es un día de regocijo para nuestras almas y un llamado a continuar la lucha. Así que muy contento de estar aquí. Bien, vamos a iniciar la conversación eh, y señalando un poco lo del inicio, ¿no? Este es, a pesar de que hay, y de lo que vamos a hablar un poco luego, todo un intento de negar la, la importancia de esta fecha, sobre todo del rol que jugó la Unión Soviética, el Ejército Rojo en la derrota del nazifascismo. Hay un intento como de ocultar un poco, ¿no? Y de reescribir la historia, lo estamos viendo. Sin embargo, esta fecha ha sido celebrada, conmemorada con gran vuelo hoy día en la Federación Rusa, y lo ha sido y sigue siéndolo en otros países, ¿no? De la zona, como Bielorrusia, algunas otras ex repúblicas, sobre todo las euroasiáticas, ¿no? Que se han hecho presentes. Hemos visto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a presidentes, el presidente de Brasil, presidentes de varios de estos países, ¿no? De Tayikistán, de Kirguistán, eh, países, bueno, latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Vietnam, en fin, hay una cantidad de países importantes que se han hecho presentes y que han destacado esta fecha. ¿Cómo has visto tú esta celebración de hoy día, ¿no? ¿Cómo has visto esta fecha hoy en Moscú y en otros países? Bueno, creo que
A ver, desde la perestroika hasta aquí ha habido un golpe muy duro en términos simbólicos, en términos organizativos, a todo lo que tenía que ver con lo que había construido la Unión Soviética, con sus dificultades, con sus grandes logros. Hubo una negación absoluta de todo lo que la Unión Soviética había hecho. Y en ese marco, bueno, la recomposición de los pueblos del mundo fue lenta, es lenta, y es ardua. Pero creo yo que este 80 aniversario, ahí se ha juntado en Moscú gran parte de lo que es el nuevo mundo que está creciendo y desarrollándose. Ahí está el núcleo de la resistencia al fascismo actual. Ahí están las esperanzas del mundo, en esos líderes que se han juntado ahí en Moscú, y creo que en el mundo se está tomando conciencia, ¿no? Por supuesto, los sectores progresistas, los sectores que tienen cierta reflexión sobre lo que, el acontecer internacional, creo que están tomando noción de lo que ha significado el aporte de la Unión Soviética con la victoria sobre el nazifascismo hace 80 años, lo que aportó para la transformación de la faz del mundo, ¿no? Hemingway decía que debemos agradecer, que toda una vida no alcanza para agradecer al Ejército Rojo lo que ha logrado por la humanidad. Y indudablemente estas paradas tienen un sentido de mostrar músculo, de decir, bueno, aquí hay un frente que se opone al imperialismo. Y esto para los pueblos del mundo no puede ser más que auspicioso, porque yo me acuerdo lo que era la década de los 90, cuando Estados Unidos tiraba la ruleta y decía, a ver, ¿qué país vamos a invadir hoy? Hoy le toca Afganistán, hoy le toca Irak, hoy le toca Libia, hoy le toca Yugoslavia, hoy le toca Siria. Y era arrasar con esos pueblos, con el apoyo de sus cómplices europeos, ¿no? Hoy me parece que empieza a haber un freno a todo eso y un nuevo mundo que están haciendo a la mano de los BRICS, y que ese nuevo mundo empieza a tener respuestas contundentes a lo que ha sido desde Bretton Woods hasta ahora el dominio del imperialismo norteamericano, con toda una arquitectura, ¿no?, que han construido, que ahora la estamos viendo derrumbarse en tiempo real. Efectivamente, importante lo que señala Sergio Mario, es una fecha importante y a pesar de toda esta narrativa tan fuerte, de esta rusofobia que se está dando en este último tiempo, sobre todo a partir de la operación militar especial en Ucrania, eh, a pesar de eso, digamos, esta celebración de hoy día indudablemente ha tenido un realce internacional muy importante, ¿no? Mediático en redes sociales, muy, muy fuerte, creo, la imagen, las imágenes que se han mostrado, más allá del hecho, como tú describes, de la parada militar en sí, ¿no? El hecho geopolítico, ¿no? De la presencia de estos jefes de Estado, esta amplitud, ¿no? De asistencia, de los saludos de varios otros jefes de Estado, muestran el hecho de que Rusia no está aislada, ¿no? En este escenario de nuevo orden internacional que se está configurando. Yo quiero entrar un poco contigo a conversar de los antecedentes, que ya algo algunas ideas ya has dado, Sergio Mario, tiene que ver con eh, qué es lo que recordar, digamos, algo que puede parecer obvio, una verdad de perogrullo, ¿no? De qué cosa, cómo es que se desata la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuál es el origen de todo de esta conflagración de poderes, eh, y tiene que ver justamente con el origen del fascismo, del nazismo, de estas ideologías y de estos movimientos políticos que se desataron en la Europa, ¿no? Sobre todo de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que también tuvieron un otro, entre varios de sus detonantes, la Revolución Soviética, bolchevique, la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Y que van a traer una de las guerras más nefastas, ¿no? Que trae una devastación económica, política, social, humana, sin precedentes, ¿no? Y que justamente uno de los pueblos, por no decir en realidad el pueblo más afectado, fue precisamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Con más de 27 millones de muertos. Danos algunos elementos, creo que es importante repasar eso, Sergio Mario. ¿Cuál es el detonante de esta guerra y cómo es que se está buscando reescribir un poco esta historia, ¿no? ¿Cuáles serían esos ejes, aspectos centrales para recordarle al público?
Bien, vamos a hablar entonces un poquito de cómo se origina y cómo se intenta reescribir, porque esto también es muy importante. Por un lado está el hecho de que efectivamente se habían acabado, como decía Lenin, en el imperialismo, los territorios para dividirse entre las potencias, y esto, bueno, llevaba a que se juntara material inflamable para una próxima explosión. Es decir, se avisoraba la posibilidad de una guerra interpotencias para poder dividirse el mundo. No nos olvidemos también otro elemento, es que la cuestión social estaba muy fuerte por aquellos años y había que brindarle a los trabajadores una alternativa, eh, para que tuvieran un motivo, digamos, de combate que no fuera contra los propios burgueses. Bueno, la primera guerra se los dio a los trabajadores, los disfrazaron de obreros, les hicieron una activa campaña chauvinista, los partidos socialdemócratas y la tradición que Lenin en su momento denunció, aportaron a esto, y fueron esas guerras brutales de esas líneas de trincheras enfrentadas unas a las otras, los asaltos de carne, morir en el asalto. Hay una película de Stanley Kubrick que habla muy bien de esto, en la primera línea creo que se llama. Es muy interesante porque muestra muy bien esto, cómo eran esos asaltos de carne donde moría muchísima gente. Te cuento, Luis, mi bisabuelo es eslovaco y murió en la Primera Guerra. ¿Entendés? Eran trabajadores, campesinos, gente del pueblo que se la mandaba a matarse contra otros trabajadores de otros países. Esa primera guerra termina muy mal para las burguesías internacionales. La paz que se firma con Alemania es una paz que era para iniciar una nueva guerra. La paz que se firmó al final de la Primera Guerra era una paz para hacer un armisticio y claramente se iba a venir una nueva guerra. Pero sobre todas las cosas, lo que a la burguesía internacional, al imperialismo, le afectaba es que de esa guerra surge la primera República de los Trabajadores, la Unión Soviética. Eso fue un golpe durísimo. Se habían peleado entre todos, se había salido la Unión Soviética y había podido resistir. Imagínate qué poca fe le tenían, que el Kaiser le había dado dinero a Lenin para que le abra un frente al zarismo, pensando, estos bolcheviques no van a durar en el poder. Y sin embargo, pese a la guerra de intervención de 11 potencias, los comunistas lograron hacerse con el poder y estaban pacificando todo lo que era su territorio, de lo que después fue la Unión Soviética, un gran proyecto histórico, indudablemente, que muy rápidamente mostró una resiliencia abrumadora. ¿Sí? Si vos te fijás, en el 24 termina la guerra de intervención, todavía había guerrillas dentro del territorio soviético, en el 24 muere Lenin, y en el 24 es cuando Stalin se hace cargo de la Secretaría General del PECUS. Mientras tanto, Europa veía esto, y en el 22 está la marcha sobre Roma, de los camisas negras de Mussolini, empieza el fascismo, una idea de unir a todas las fracciones de la burguesía, de tratar, a través de un discurso populista de derecha, hacer que los sindicatos estén unidos al Estado y así, bueno, empezar a combatir el predicamento que los comunistas tenían en Italia. Lo mismo pasa en Alemania, donde en el 19 Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg con los espartaquistas intentaron hacer una insurrección, no salió, pero ahí empezó a haber una preocupación muy grande de la burguesía alemana y ahí es donde nace Hitler. Como dice en la película Novecento de Bertolucci, hay un monólogo muy, muy famoso que dice: los fascistas no crecen como el hongo después de la lluvia. Digamos que el nazismo tampoco fue una generación espontánea porque había un líder carismático que tenía un muy buen discurso, sino que ahí hubo mucho dinero. La compañía IBM fue la que hizo el censo que permitió saber qué vecinos de Alemania eran judíos. Ford le dio fuertes fondos también al nazismo,
Y también, bueno, Krupp, propia de Alemania, pero también estuvo Prescott Bush, el abuelito de los Bush, que también puso mucho dinero ahí. Entonces, no es que Hitler nació porque era un hábil político, sino que era un outsider, como acá tenemos a Milley, una persona que hacía mohines, que era seguido por un grupo de personas que no mostraban mucho equilibrio psicológico, pero debido a la gran fortaleza monetaria que había detrás del partido nazi en Alemania, en el 33 accede al poder. Y estos dos partidos tenían como proyecto acabar con el bolchevismo a nivel mundial. Entonces, el imperialismo dejó crecer al nazismo porque eran los policías que necesitaban para, como decía Winston Churchill, matar al niño en la cuna. Es decir, sabían que si dejaban que la Unión Soviética se desarrollara, no tenían cómo frenarla. Entonces, ahí es cuando Stalin intenta hacer alianza con las burguesías internacionales contrarias a Hitler, y todos lo dejan de lado. Stalin se queda solo ahí tratando de batallar, tratando de construir un frente antifascista, pero no tiene predicamento. Vos fijate que uno de los problemas que tenemos es que todavía hasta compañeros propios te dicen, no, qué mal que estuvo Stalin en firmar un pacto con Hitler. A ver, nosotros no vivimos en un mundo de angelitos, vivimos en un mundo donde hay terroristas, criminales, y tenemos que dialogar con los terroristas, claro que sí, porque si no nos tenemos que ir a otro mundo. En este mundo están y tenemos que hablar con ellos y hubo que negociar. Pero fíjate qué interesante, mientras los comunistas muchas veces terminan diciendo, no, qué terrible este pacto Molotov-Ribbentrop, ¿cómo pudimos pactar con los nazis? A los nazis se los combaten. Occidente lo que hace es, con su agachada tremenda que fue la entrega de los Sudetes a Hitler, hacen una película que se llama Múnich en víspera de una guerra, donde el cobarde de Chamberlain, en el 38, el primer ministro inglés que firma la entrega de los Sudetes, o sea, los Sudetes son las montañas que están alrededor de la República Checa, de Chequia, y se la entregaron, las potencias occidentales se la entregaron, y claro, qué inteligente Chamberlain, cómo ganó tiempo. Ellos no tienen ningún problema, muchas veces, digo, por falta de información y a veces por purismos absurdos, somos nosotros nuestros principales críticos, y ellos no tienen ningún problema, le entregaron los Montes Sudetes, no hicieron la alianza antinazi con Stalin, y después vienen con el dedo en alto. Entonces, efectivamente, Stalin hace un pacto Molotov-Ribbentrop, en el cual, bueno, los nazis se quedan con la mitad de Polonia y la otra mitad era ocupada por la Unión Soviética. ¿Cuál era la alternativa? Que los nazis ocupen toda Polonia. Bueno, es absurdo, porque eso hubiera significado más persecución a los judíos, más torturas para los comunistas, más dolores para el pueblo polaco, que tuvo, en todo caso, la Unión Soviética, una ayuda, un cuidado. Y Stalin trató Sergio Mario. Sí, diga. Sobre esto que estás diciendo, yo solo quiero darle una vuelta. Me parece clave esto que estás aclarando del famoso pacto Molotov-Ribbentrop, porque son de algunos de los hechos que son usados ahora, ¿no? Este, sin duda, es uno de los que más se sigue levantando como la supuesta traición, ¿no? Del pacto debajo de la mesa, que era para repartirse, ¿no? Pero claro, es una forma de leerlo, porque en verdad hay otros elementos históricos, como tú dices, que tenían que ver con la propia subsistencia del Estado soviético y ganar un poco de tiempo para poder armarse, y porque los soviéticos sabían que en algún momento iban a ir por ellos, eso estaba clarísimo. Pero lo otro que has dicho, que me parece clave y que tiene que ver con un discurso que está empezando a circular en algunos círculos de ultraderecha, es este tema de que ¿no? De que los nazis eran comunistas, ¿no? Y que porque el partido se llamaba Nacional Socialista, que es una cosa absolutamente que puede dar risa, pero sin embargo ya se empieza a hablar y repetir, ¿no? Entonces no es algo descabellado tener que aclarar a estas alturas de la situación eso, ¿no? Que puede parecer gracioso, lo es para los que alguito sabemos de historia, pero digamos, por increíble que suene, es una idea que se filtra, que la sueltan estos sectores que usan los fake news, la posverdad,
para sembrar esta desinformación, ¿no? Por eso estos elementos que has dicho me parecen claves. Yo quiero amarrar más bien esto histórico que has estado contando, Sergio Mario, un poco a la actualidad, ¿no? Y que es qué tanto entender esto que nos has estado contando, ¿no? El origen, de dónde viene, ¿no? Todo este objetivo de estos grupos fascistas, que su objetivo central, ¿no? Su foco central era destruir, como has dicho bien, el bolchevismo, el comunismo, cualquier atisbo de organización obrera, socialista que pudiera desarrollarse. Ese era el objetivo central de esto, y por supuesto ahí coincidían con las potencias capitalistas occidentales que hasta cierto momento estaban coqueteando y ayudando en ese objetivo y fomentando de que estas fuerzas se dirigieran hacia la Unión Soviética para destruirla finalmente, ¿no? Pero, ¿qué tanto de estos fenómenos eh, hoy en día tienen patrones comunes con lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Estos resurgir de esos discursos populistas de derecha que tú has dicho, neofascistas, que están buscando reescribir la historia, reivindicando el legado del nazismo, del fascismo, de todo esto, lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo en Polonia, lo que estamos viendo en Alemania ahora, con este discurso antirruso del rearme, ¿no? Lo que estamos viendo en otros países de América Latina también, siguiendo ese patrón, ¿no? De ser estos grupos de defensa del gran capital y además de un negacionismo histórico impresionante. ¿Cómo hacer ese paralelo, Sergio Mario, con la historia, lo que representa la victoria de la Unión Soviética con los hechos de hoy? ¿Cómo traer, extrapolar, conocer esta historia para entender los fenómenos de hoy? Bueno, primer punto. El burgués asustado es lo más parecido a un fascista, ¿no? Evidentemente, cuando hay una crisis del capitalismo, acuden al fascismo. Y en estos momentos, China está avanzando a pasos agigantados en términos de la productividad a nivel mundial. Imagínate que en los 90 los Estados Unidos estaban avanzando con su globalización, diciendo, bueno, hagamos libre intercambio, a ver si ustedes son más eficientes que nosotros, vamos a medirnos en el mercado. Y hoy China le dice lo propio a los Estados Unidos y los Estados Unidos no tiene cómo contestar. Estados Unidos está en decadencia producto de la hipostación de su sector financiero, de la hipostación de su complejo militar industrial, de tener que sostener a mil millonarios que tienen un tremendo poder. Bueno, es imposible en el marco de la anarquía de la producción que tiene capitalismo que puedan dar respuesta a lo que China, con un partido comunista que dirige los destinos y que dirige del país y que dirige la producción con planes quinquenales, esto lo dijo Hillary Clinton, no hay forma de que a través de la producción puedan responder a China y por supuesto su expansión en toda la Eurasia. Si Estados Unidos dejara que Eurasia se desarrolle como un metabolismo propio de producción y consumo, Estados Unidos no tendría ninguna posibilidad. Entonces, ahí es cuando aparece el fascismo. Y el segundo punto, por lo tanto, que hay que ver, es lo que decíamos antes, los fascistas no crecen como hongos después de la lluvia, hay que ver quiénes los apoyan. Y lo que tenemos que ver es que hay una vieja máxima histórica del materialismo histórico, que es que vos cuando ves un fenómeno histórico tenés que ver la base material. Digamos, si no, estás psicologizando los fenómenos sociológicos, los fenómenos sociales. Yo soy psicólogo, hay una pata psicológica de todo lo que tiene que ver con el fascismo, pero no hay que explicar todo por lo psicológico. Y si vos te pones a pensar que en la época de la pandemia se multiplicó, creo que por 2, el número de mil millonarios en el mundo, estaba cantado que iba a haber un resurgir del fascismo. Porque, digamos, tenés en la base material un nuevo fenómeno, los mil millonarios que ganan más que el 90% de la humanidad, entonces lógicamente iban a desarrollar una ideología que fundamente el hecho de que está muy bien ser mil millonario. Para eso, y como no, el fascismo no crece como los hongos después de la lluvia, tenemos que ver que hay una estructura, que hay una organización. Y esa organización se llama The Movement. The Movement es la organización que dirige Steve Bannon, la mano derecha y el ideólogo de Donald Trump. Esa organización tiene ramas en todo el mundo
y explica gran parte del surgimiento del neofascismo en Europa y también de las ultraderechas en América Latina. Efectivamente, el jefe de Latinoamérica de The Movement es Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. Digamos que estos personajes como Javier Milei vienen de esa cantera, han sido formados en aquello que ya expresaban en los documentos Santa Fe, los Estados Unidos, que la CIA había hecho en la década de los 80, donde decía, bueno, tenemos que dar la batalla cultural. Milei lo dice claramente, estamos haciendo la batalla cultural que decía Gramsci, en total consonancia con el documento Santa Fe, creo que el 2. Y bueno, ellos tienen un programa y lo llevan a cabo, y entonces después empiezan a surgir. Ah, mirá qué fenómeno nacional surgió. Giorgia Meloni, Víctor Orbán, Milei, Jair Bolsonaro. No, hay una estructura internacional y hay fuertes dineros para desarrollar estas matrices de opinión que, como vos bien decís, como hoy el fascismo tiene un perfil más liberal, lo que hacen es entonces contraponerse al nazismo, que era estatal, y al comunismo, que también es estatal. Pero son fascistas igual, y hay un debate, digamos, tercer punto, ¿no? Para ver, Luis, porque el debate es, ¿se le puede llamar fascismo a esto? Yo digo que sí, que claramente se le puede llamar, porque no tenemos que esperar que el fascismo esté vestido de militar, hablando en alemán a los gritos y a paso de ganso. El fascismo se puede disfrazar de muchas formas, puede bailar música disco y ser fascista igual. El fascismo, como decía el gran camarada Georgi Dimitrov, es azuzar los prejuicios más retrógrados de los sectores más retrasados de las masas populares, ponerle plata a eso, repetirlos y ponerle un megáfono a eso. Bueno, eso es el fascismo. Los discursos que yo escucho en Javier Milei los escuché en los taxistas de Argentina, de Buenos Aires, durante mucho tiempo. Bueno, lo que hacen es tomar línea de ahí, reproducirla y tratar de formatear las sociedades en base a esos prejuicios. Digamos, ¿dónde está entonces la base del resurgimiento del fascismo? En la subsistencia del capitalismo, y creo yo que eso también es una respuesta a todos aquellos que desde la socialdemocracia defienden al capitalismo. Los socialdemócratas argentinos en estos momentos votan con Javier Milei leyes draconianas y brutales como si nada. Entonces, digamos, por supuesto, tenemos que hacer jugar a la socialdemocracia para nuestro lado, no vamos a alejar aliados, pero sí en el debate ideológico tenemos que decir que mientras sostenemos al capitalismo, va a haber oportunidad de que vuelva el fascismo. Sergio, Mario, para ir ya un poco cerrando, porque tengo que dar posta, de paso, mejor dicho, a la siguiente mesa. Ha estado interesantísimo y por supuesto hay varios temas que se nos van a quedar seguramente en el tintero y que vamos a regresar, como siempre. Afortunadamente tenemos la suerte de tener tu contacto para profundizar en otros temas. Y es un poco de lo que has escrito y con las lecciones que nos deja este día de la victoria, la experiencia terrible, la hazaña, esta gesta histórica del pueblo soviético, que con millones de casi un estado completo que perdieron en población de vidas, pudieron finalmente derrotar a estas huestes, ¿no? ¿Qué lecciones debemos sacar de la historia para organizar ahora la respuesta? Que eso me parece que no está claro, o de repente está claro, pero no hay todavía la capacidad de organizar. A nivel, digamos, de un frente internacional, digamos, cuáles son las características de la respuesta que deben dar los estados, cuáles son los estados llamados a dar una contención, una respuesta a esta ofensiva neofascista, y cómo se organizan también desde los pueblos, desde los países, en los frentes, lo que alguna vez llamó el Frente Único, los frentes populares, que se llamó en la época de Dimitrov, como bien mencionabas. ¿Cómo se organiza esa respuesta a este nuevo fenómeno neofascista, fascista, con nuevas características? Desde punto de lectura, ¿cuáles esos pasos a dar? Bueno, por empezar, los BRICS están siendo un gran freno a todo esto. Vos imaginate lo que significa que en estos días no tomamos dimensión, porque a veces pensamos que la lucha contra el fascismo es, bueno, batallones, ¿no? Y tanques T-34, pero en estos días, fíjate Luis, está saliendo un nuevo sistema de pagos que desarrolla la República Popular China, que lo que el sistema SWIFT de pagos de la mano del imperialismo hacía en 7 días, lo hace en 7 segundos.
con un 98% menos de comisiones. Esto es lo que en enero Donald Trump lo había llevado a amenazar, a que si hacían un sistema de pagos por el costado del dólar, que iba a hacer una guerra de aranceles. Finalmente la hizo, y los chinos siguen avanzando en eso. Hay un mundo que está avanzando a la multipolaridad de manera acelerada, y eso es muy importante. No obstante, en esa multipolaridad, como te darás cuenta, hay países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e India, donde las divisiones de clases son brutales, ¿no? Me parece que la propia experiencia de los soviéticos nos permite, en la Segunda Guerra, nos permite pensar lo que nosotros podemos hacer. Y creo que la gran lección de los soviéticos en la guerra, nosotros la tenemos que llevar a lo ideológico. Ellos venían retrocediendo. ¿Por qué? Porque los alemanes utilizaban la Blitzkrieg, que era la guerra relámpago, donde tenían oficiales con una capacidad operativa enorme. Los soviéticos hacían frentes de 5 kilómetros de profundidad, le hacían una ruptura de 10 kilómetros los nazis y los embolsaban. Entonces ya ni siquiera tenían que combatir, los embolsaban y los mataban de inanición, como hubo grandes embolsamientos que hicieron los alemanes a las tropas soviéticas. Aprenden los soviéticos y ¿qué hacen? Hacen batallones con una profundidad mucho mayor, 15 kilómetros. Entonces, cuando pasaban la primera línea, los nazis tenían una segunda línea y una tercera línea y blindados, entonces no podían pasar. Y ahí es cuando los soviéticos empiezan a dar el contragolpe. ¿Qué es lo que hizo la victoria de Stalingrado? El factor ideológico. ¿Qué es lo que permitió la victoria en la saliente de Kursk? Que son los dos grandes momentos donde la humanidad cambió, el viento de la humanidad cambió. Precisamente el factor ideológico, sostener el factor ideológico de las tropas y la profundidad de las defensas. Entonces, mi estimado Luis, me parece que uno de los elementos que tenemos que sacar de acá es que los comunistas revolucionarios tenemos que formar a cada militante con una profundidad de defensas, en términos de que la guerra psicológica es multifacética, en términos de que la fundamentación que hace el imperialismo es multifacético, y hoy dimos una respuesta, lo que fue el pacto Molotov-Ribbentrop. De esta tenemos que hacer 50, 60 videos explicando cada una de los ataques que nos hace el imperialismo, dándole respuesta de manera tal. O sea, vos en 1930 a un militante lo formaba, leía el manifiesto comunista, bueno, dale, ya está claro, acá está todo claro. ¿Dónde están los fusiles? ¿Qué tengo que hacer? Hoy, en el momento actual, hay que formar un militante con defensas mucho más profundas. Si formamos un núcleo de esos militantes, somos invencibles. Muy bien, Sergio Mario, creo que has dado unas pistas muy interesantes de qué hay que hacer, ¿no? Claramente no podemos dejar esta batalla mundial que se está dando, esta batalla global, ¿no? A la improvisación, al paporreteo, sino hay que tomarla muy en serio porque el enemigo que parecía que se había derrotado completamente en el 45, claramente no quedó, o sea, quedó derrotado pero no liquidado y se está volviendo a recrear y a reaparecer de nuevas formas más sofisticadas, pero igual de peligrosas o más amenazantes, y creo que el camino está claro y tú has dado unas pistas muy importantes. Sergio Mario Guili, desde Argentina, muchísimas gracias, un gusto haberte escuchado y compartido esta primera mesa con nosotros sobre los 80 años de la victoria contra el nazifascismo. Te comprometemos ya a próximas conversaciones, siempre un gusto conversar contigo, Sergio Mario, hasta una próxima. Y de esta manera estamos cerrando esta primera mesa. Como no se olviden que la entrevista con José Antonio Ejido, que nuestro compañero Luis Oliva, que ya está con nosotros aquí, la realizó, está grabada, la vamos a pasar el domingo completa, es extensa. Y yo le doy la posta ahora a Luis Oliva, que mi colega, compañero aquí, productor en Comunicambio, que va a seguir con la segunda mesa. Un gusto, Luis, un abrazo y suerte en este segundo bloque con los compañeros compatriotas peruanos. Un abrazo. Así es. Muchas gracias, Lucho, tocayo. Ciertamente esta es una fecha importante, es una fecha para recordar, reflexionar y seguir dando la batalla, como se dice, ¿no? Porque la verdad es que estamos frente a un mundo complejo, un mundo
mundo en guerra, también hay que decirlo, un mundo en el que las fuerzas y los sectores, tanto de las oligarquías de los países, como también aquí en nuestro país, ¿no? Estamos viendo cómo este pensamiento ultra reaccionario, bien retardatario, se viene anidando en nuestra sociedad, anulando muchas veces el juicio crítico, ¿no? Creo que eso es uno de los elementos. Y bueno, eso como para empezar. También mencionarles que, bueno, en Rusia ha habido una celebración, pues, como corresponde, con el encuentro entre Putin y Xi Jinping y distintos, de acá de América ha ido Lula, ha estado también el presidente Díaz-Canel de Cuba, ¿no? En este acto de conmemoración justamente de los 80 años. Pero bueno, para este caso, vamos a tener aquí en esta mesa ya nacional la presencia de Ricardo Soberón. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Muy buenas noches a través tuyo a todos los teleoyentes. Vale. También se encuentra con nosotros Gustavo Espinosa. Gustavo. ¿Cómo está, compañero? Compañero que siempre videocolumnista también de nuestro canal. Y estamos esperando que se conecte Nilber, el profesor Nilber López. Vamos a seguir esperando ahí su ingreso, pero queríamos empezar con ustedes. Para empezar, una primera impresión de estos 80 años. Pareciera lejano, ¿no? Parece distante, parece que no nos afectara, que no llegara a ningún tipo de halo de vestigio hasta estos tiempos, ¿no? Pero, digo, por el tiempo, pero la realidad, en realidad, si lo palpamos y vemos lo que está viviendo el mundo en estos momentos, es que hay insisto, entre comillas, renacer, ¿no? Se puede decir, ¿no? Ricardo, te escuchamos, por favor, tu primera reflexión. Yo creo que es fundamental entender que hay momentos en la historia de la humanidad que son determinantes en la evolución de los procesos sociales a nivel global. Qué duda cabe que el 9 de mayo no solamente significó la derrota militar, política, ideológica, ética y moral de una propuesta de desarrollo popular frente a lo que significó el fascismo y el nazismo alemán, sino que resulta fundamental a la luz de lo que ocurre hoy en el 2025, no solamente por los sucesos del día de hoy en Moscú, donde se reafirma una alianza estratégica por parte de la Federación Rusa y China en la base de una plataforma más colectiva y multilateral como la de los BRICS, sino que hay una íntima relación entre los dos hechos. Lo que ocurrió en el 1945 y lo que ocurre en el 2025 resulta fundamental entenderlo porque en el interín encontramos la muerte por hacinamiento de un sistema internacional representado por Naciones Unidas que prácticamente ha quedado sin piso político, sin piso económico, como para poder determinar el nuevo escenario global. Yo creo que ese es un primer elemento que hay que marcar, Lucho, y le doy la palabra a Gustavo para saludarlo también. Sí, gracias. Un momentito, quiero presentar al profesor Nilber López, que ya nos está acompañando. Profesor, por favor, si puede activar su micrófono. Y su saludo para darle paso a Gustavo, por favor. Gracias, Lucho. Saludos para Ricardo, para el compañero que nos acompaña también en este debate, el compañero, que se me ha ido el nombre, el compañero Gustavo Espinosa. Gustavo Espinosa, un abrazo. Gracias. Listo, muchas gracias. Compañero Gustavo, por favor, su primera reflexión en torno al marco, ¿no?, de estos 80 años del triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Bueno, en primer lugar, saludarlos y felicitarlos por la realización de este encuentro y decir que estoy contento de compartir esta cita con Ricardo, con Nilber y contigo, mi querido Luis, porque se trata de una experiencia de gran importancia para la humanidad, la derrota del fascismo.
En realidad lo que se conmemora el 9 de mayo, el Día de la Victoria, es un triunfo múltiple. Es el triunfo del Ejército Rojo sobre el ejército hitleriano. Es el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Es el triunfo del socialismo sobre el capitalismo en su versión imperialista más agresiva. Es el triunfo de los trabajadores sobre las fuerzas del gran capital. Entonces es un triunfo que realmente pesa mucho en la historia humana y que por eso mismo sigue teniendo vigencia. Han pasado 80 años y se recuerda como una etapa y como un episodio muy grande en la historia humana. Ciertamente, cuando acabó la Primera Guerra Mundial y se firmó el Tratado de Versalles, nadie recuerda el Tratado de Versalles ni 10 años después, ni 20 años después, ni 50 años después, como un episodio esencial en la historia humana. En cambio, sí se conmemora la derrota del fascismo como un episodio esencial en la historia humana, por el peso ideológico y político que contiene esa experiencia. Y hay que extraer de esa experiencia las lecciones del caso. Hay que saber, en primer lugar, que el fascismo no es un fenómeno del pasado, es un fenómeno permanente. ¿Por qué? Porque el fascismo no es una ideología, lo decía Mariátegui. El fascismo es una práctica política, es un método de acción que utiliza la clase dominante cuando está en el extremo de su desesperación y cuando se da cuenta que su derrota es inminente y es inevitable. Entonces, para tratar de preservar su vida, su vigencia, para tratar de defenderse y defender lo último que tiene, recurre al fascismo, que es una expresión desenfrenada del terror. Eso es lo que le interesa al gran capital, ver la forma de destruir a su enemigo, que es el socialismo, que son los trabajadores, que son los pueblos, con el propósito de perpetuar el dominio de la superexplotación sobre los trabajadores y los pueblos. Entonces, por eso es que ese fascismo subsiste ahora y aparece en América Latina y aparece en Europa y aparece en la política de Trump y en el entorno de Trump, porque representa los intereses que representaba antes, o sea, los intereses del gran capital. De acuerdo, muchas gracias, Gustavo. Nilber, por favor, tu primera reflexión en el marco justamente de estos 80 años. Sí, para reivindicar el triunfo estratégico, ¿no?, de la ex-URSS, ¿no?, del Ejército Rojo, de las fuerzas populares, ¿no?, de la juventud, de la mujer, de todo el pueblo de la Unión Soviética, prácticamente resistieron, ¿no?, a toda esa agresión, a esa ofensiva fascista de Alemania, de Hitler, que el punto de inflexión significó la batalla de Stalingrado, ¿no?, ya entre 1941-42, pero para nosotros creemos de que es necesario ubicarla en un contexto de la estrategia, ¿no? Y en este caso es importante valorar la importancia que tuvo el encuentro, la firma, el pacto de no agresión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y de la ex-URSS. Creemos que eso es para analizar y para ver en qué medida influye, ¿no?, la sagacidad, la audacia político, militar, porque se sabía que cualquier momento iba a invadir a Alemania a la URSS, pero en este caso fue muy audaz ese pacto de no agresión, entre otras, para ganar tiempo y, bueno, para armar la resistencia frente a esa agresión feroz que finalmente fue derrotado, en primer lugar como punto de inflexión en la batalla de Stalingrado y posteriormente ya en el asalto del Parlamento alemán, que constituye pues una gran victoria, ¿no?, en este caso derrotando a las fuerzas nazis, derrotando al fascismo y obviamente potenciando, ¿no?, a las fuerzas del socialismo, a la fuerza del Ejército Rojo de la ex-URSS.
Así es. Hay otro elemento que creo que ya tratando de traer un poco más al contexto actual, es la disputa por las narrativas, ¿no? Se hicieron algunas encuestas a nivel mundial y uno de los datos, por ejemplo, en Francia señalaban a los años subsiguientes del triunfo del Ejército Rojo y recordaban que justamente era la Unión Soviética quien había logrado el triunfo, ¿no? Y también señalaban que el pueblo soviético había sido el pueblo que había sufrido en mayor cantidad, tanto en pérdidas humanas como materiales. Pero en los inicios de los años 90, luego de toda esta avalancha, sobre todo del cine y de los medios, tratando de reescribir la historia, hay encuestas en las que se señala pues, que es Estados Unidos, que gracias a Estados Unidos es que se logra vencer. Entonces estamos viendo que en este momento hay una disputa en las narrativas. De repente puedan ustedes tener alguna reflexión en torno a esto. Empezamos contigo, Ricardo, perdón. Gracias, Lucho, y me vas a disculpar, yo luego, y me van a disculpar mis colegas, tengo una cuestión de carácter personal que tengo que atender, pero de todos modos quiero cerrar esta participación con dos elementos. Uno, primero, que los hechos ocurridos el día de hoy en Moscú acreditan que ese intento de robar una narrativa sobre hechos objetivos de la historia han fracasado. Ni Hollywood ni Washington han podido revertir la realidad de hechos históricos objetivamente medibles. Tan es así que la reconfiguración que está presentándose en el mundo en la actualidad es un asunto de alta estrategia que va a marcar la dinámica internacional en las próximas décadas, con la presencia y la confirmación de esta alianza geopolítica entre China y Rusia. La Federación Rusa va a ser de suma importancia para los próximos acontecimientos. Y la segunda idea, si me permites, Lucho, es la connotación que esto tiene para América Latina y para el Perú, en donde el nuevo supremacista en el poder en Washington intenta presentar un modelo de conducción política y económica urbi et orbi, y en donde intenta hacer de América Latina nuevamente un patio trasero, cambiando el nombre del Golfo de México, militarizando las fronteras mexicano-norteamericanas, y algo que tiene que ver con el Perú. Lo que hizo con Panamá el secretario de Estado Marco Rubio al presionarlo a no firmar la continuidad de un acuerdo con China para el manejo de los puertos en el Atlántico y el Pacífico del Canal de Panamá bajo la amenaza de intervención militar, es lo mismo que ha hecho con el canciller Scheller y con el general Astudillo, reunidos en Washington hace 3 días, en donde definieron con claridad que no podían aceptar la presencia china en el Perú ni en América Latina, a pesar de que la concesión de Chancay es una concesión de carácter privado, en donde no interviene necesariamente el Estado peruano. Es más, en el Perú se encuentra hoy en día aquí, en Lima y en el Braem, una delegación del Ejército Sur de los Estados Unidos que, en colaboración con el Comando Conjunto del Ejército Peruano, están avalando una forma de entender la seguridad de la que son fieles representantes Daniel Noboa en el Ecuador, Javier Milei en Argentina y el señor Bukele en El Salvador. Entonces, no es solo un hecho histórico lo que estamos celebrando, sino que tenemos que tener todas las llamadas de alerta a los hechos que están ocurriendo hoy en día en el hemisferio. Muchas gracias, Lucho, Nilber, Gustavo. Mil disculpas, realmente. Gracias. Dale, Ricardo, no te preocupes. Un fuerte abrazo y importante también lo que nos acotas. Gustavo, te escuchamos, por favor. Sí, bueno, yo diría que los países en la época actual se pueden clasificar en dos segmentos. Un segmento es el de los países que vivieron la guerra, que sufrieron la guerra.
que participaron, intervinieron en la guerra o que fueron actores o espectadores de un conflicto militar que se desarrolló en su suelo. Y otros son los países que no conocieron la guerra, porque la guerra no ocurrió en su territorio, y que entonces conocen la guerra a través de las versiones de prensa, de los canales de televisión, de las informaciones de radio y de las versiones que otras personas u otros medios pueden proporcionar. En el primer segmento, los países que conocieron la guerra, no es posible invertir la historia. No es posible convencer a la mayoría de los ciudadanos haciéndoles creer que la Unión Soviética no fue la que ganó la guerra, sino que Estados Unidos fue la fuerza decisiva. Eso no lo creen en Francia, no lo creen tampoco en Alemania, no lo creen en Italia, no lo creen en ningún país donde hubo lucha militar. Pueden creerlo sí en Estados Unidos, porque los norteamericanos vieron la guerra a través de las transmisiones de radio, o conocieron de la guerra a través de las transmisiones de radio. Y pueden creer en eso en América Latina, porque nosotros también vimos la guerra a distancia, no tuvimos una participación directa en ese conflicto. Ahí hay una tarea nuestra. Nuestra responsabilidad es ganar la conciencia de la gente, esclarecer a la gente para que la gente reflexione, pero al mismo tiempo se informe respecto a lo que ocurrió realmente, para que no haya una visión distorsionada de los hechos. Cuando Estados Unidos trata de presentar una imagen distinta de la guerra, dando la impresión de que ellos fueron los que ganaron, se enfrentan a realidades sumamente complejas. Estados Unidos tuvo, en cierto modo, dos aciertos en la guerra. Uno fue el desembarco al sur de Italia, entrando por Sicilia y finalmente al sur de la península italiana. Eso aceleró la caída de Mussolini y la derrota del fascismo en el sur de Europa. Y el otro acierto fue su participación en el desembarco a Normandía. Pero eso fue el 6 de junio del 44. Ya había ocurrido la batalla de Moscú, había ocurrido Stalingrado, había ocurrido el arco de Kursk, el Ejército Rojo ya había expulsado de su territorio a las fuerzas alemanas y se disponía a entrar a los territorios de los países de Europa Oriental para liberarlos del dominio del fascismo. Si los americanos hubieran alentado el desembarco a Normandía para que no se hiciera en junio del 44, sino, por ejemplo, en junio del 42, ahí sí podrían decir, nuestra participación fue mucho más importante. Nosotros decidimos la guerra. Pero no, ellos no decidieron. Cuando ellos entraron a la guerra, ya la guerra estaba decidida. Ya la Unión Soviética había derrotado a la Alemania nazi. Esa es una cuestión fundamental. Los ingleses también tienen dos aciertos en la guerra. Uno fue la campaña en el norte de África con el general Montgomery, la batalla del Alamein, que neutralizaron a Rommel y a los ejércitos prusianos. Y además también su participación en el desembarco a Normandía. Pero en el caso de África se quedaron ahí. No participaron los ingleses en la guerra en el terreno continental. Ellos no pasaron de África a, por ejemplo, España para liberar España del dominio del franquismo. O no pasaron a Portugal para liberar a Portugal del dominio del fascismo de Oliveira Salazar. Y por supuesto tampoco para liberar a Francia ni para liberar a Italia. No, ellos se abstuvieron de eso. Dejaron simplemente su participación vinculada a la desembarco a Normandía. Ahí estuvo. Y como se ha dicho, ese desembarco fue tardío.
Así es, importantes datos que nos pasas, Gustavo. Nilber, por favor, de repente algo más que nos puedas dar en torno al punto. Sí, bueno, la batalla ideológica, cultural, conocer la historia, la toma de conciencia por parte de la ciudadanía, la población es de primer orden. Sabemos que el imperialismo manipula la información, manipula la conciencia de los países subdesarrollados, países coloniales o neocoloniales. En ese sentido, creemos que una de las lecciones de la derrota del Ejército Rojo, de la gran victoria, es precisamente que tanto el imperialismo como los nazis o los fascistas son tigres de papel. Cuando existe una buena estrategia, una táctica adecuada, coherente, creemos de que es posible lograr la victoria, aunque esto tenga que significar la pérdida de muchas vidas, porque se estima que en la Segunda Guerra Mundial entre 60 a 80 millones de personas habrían perecido, de los cuales 20 millones corresponde precisamente a la ex-UR. En ese sentido, considerar de que Estados Unidos, como gendarme del mundo, es el único que pueda decidir el destino de una guerra, de un país, en fin, es muy relativo, ¿no? Recordar de las bombas tanto de Hiroshima, Nagasaki, que han sido devastadoras, realmente hace predecir de que una futura guerra, una tercera guerra mundial, prácticamente con las consecuencias serían peores. Hoy la nueva correlación en el mundo, sin duda, es de tendencia multipolar. Ya la situación difícil de crisis de Estados Unidos, del capitalismo, del imperialismo, es distinta. Por eso están recurriendo a estas tendencias neofascistas, ¿no? A estas tendencias intolerantes, autoritarias, no solo en Estados Unidos con Trump, sino también en los países de América Latina y otros países del mundo, ¿no? Para reordenar y principalmente para aislar a China, ¿no? Que en términos de desarrollo científico, tecnológico, comercial, en muchos aspectos le lleva ventaja a Estados Unidos. Y por qué no decir también para neutralizar a Rusia, porque sabemos que en esta guerra con la OTAN también es uno de los países victoriosos. Significa también la derrota de Estados Unidos. Es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. En ese sentido, la geopolítica en el escenario internacional está muy dinámico, está muy cambiante, pero vemos, ¿no? La ferocidad, ¿no? Creo que hoy con mayor objetividad podemos ver lo que significa el imperialismo, pues, ¿no? Su acción guerrerista, su sometimiento, su acción expansionista, porque lo que está haciendo Estados Unidos con nuestro país es someter, ¿no? Y creemos que tenemos que levantar las banderas de la soberanía, tenemos que levantar las banderas de la libre determinación de los pueblos, las banderas del antiimperialismo, porque no podemos permitir la injerencia de otros países, por muy potencia que sea, en las decisiones nuestras que afectarían, por ejemplo, la dinámica económica, comercial, como el caso de Chancay, del puerto de Chancay que se ha manifestado, y creemos de que las prácticas, ¿no? De cooperación, de solidaridad que tiene China como política exterior es totalmente distinta a lo de Estados Unidos, que es prácticamente depredador, de sometimiento a los pueblos y países. Así es, así es. Justo estaba yo tratando de recordar algunos libros que había leído y quería mencionarles, de repente nos puedan comentar. También esto tiene que ver con, en términos históricos, con el papel que tuvo el propio Estados Unidos y la élite norteamericana. Hay un libro bien interesante que se llama El mito de la guerra buena, ¿no? Justo recordando, el autor es Jacques Pauwels, que nos comenta justamente quiénes fueron los financistas, o sea, de la Alemania nazi, ¿no? Y menciona las principales empresas norteamericanas, ¿no? Llámese AT&T, la General Motors, la Ford, la General Electric, en fin, hasta la Coca-Cola, ¿no? O sea, no olvidemos de que
fueron los principales financistas de la Alemania nazi. Muchas de sus élites, muchos de sus principales dueños, sus dueños, veían con buenos ojos el papel que tenía el Partido Nacional Socialista alemán, con Hitler a la cabeza, sobre todo en el trato hacia los trabajadores, y ni qué decir hacia los comunistas, hacia los sectores sindicalizados, trabajadores en general. ¿Alguna reflexión de repente nos puedas dar, Gustavo, en torno a esto? Bueno, hay que preguntarse por qué es que Estados Unidos demora el desembarco a Normandía, que pudo haberse hecho el 42 hasta el 44. Ahí está la explicación. Estados Unidos estaba esperando qué pasaba en el curso de la guerra, cómo se desenvolvía el curso de la guerra. El 42 todavía había peligro sobre Moscú. En octubre del 41, las tropas alemanas se habían establecido a 30 kilómetros de la Plaza Roja. Y el año 42 todavía estaban en territorio ruso, cerca de Moscú. Y el año 42 todavía no se había librado la batalla de Stalingrado. Y los alemanes estaban en las inmediaciones de Stalingrado, aunque no habían podido todavía tomar la ciudad, como nunca llegaron a tomar la ciudad. Entonces los norteamericanos hicieron tiempo esperando a ver cuál era el desenlace. Ellos pensaban, si Alemania derrota a la Unión Soviética, entonces nosotros vamos a encontrar una Alemania vencedora, es verdad, pero al mismo tiempo desangrada y debilitada. Entonces vamos a poder arrasar a esa Alemania y apoderarnos de ella. Y con esa fuerza podemos lanzarnos sobre Rusia y acabar con la Unión Soviética y el socialismo en Rusia. Ese era el cálculo de las grandes corporaciones y de los estrategas del Pentágono. Porque hicieron ese cálculo es que demoraron la intervención en Normandía. Y cuando finalmente llegaron a la conclusión de que Alemania había sido derrotada, porque ya se había resuelto el tema de Moscú y se había resuelto el tema de Stalingrado, y los alemanes habían sido echados del territorio de la Unión Soviética y que por lo tanto estaban vencidos, entonces recién ahí entraron los americanos para participar en el conflicto, con la idea de que podían ganar la posibilidad de ocupar territorio alemán y irse sacando provecho de la victoria. Lo otro está claro, las grandes corporaciones fueron las que financiaron el fascismo. El surgimiento del fascismo en Italia y en Alemania en 1933 estuvo a cargo de las grandes corporaciones. Y esas grandes corporaciones eran multinacionales. Eran empresas norteamericanas, inglesas y alemanas, y también italianas. Eran grandes consorcios multinacionales. Esos fueron los que financiaron el fascismo, con la idea de que el fascismo podía derrotar a la Unión Soviética. Y originalmente ellos se empeñaron en eso. Por eso fracasó en 1938 todo el esfuerzo que hizo la Unión Soviética por llegar a un acuerdo con Inglaterra y con Estados Unidos, y también con Francia, que todavía no estaba ocupada. Un acuerdo para hacer frente común contra la Alemania nazi. Ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Francia aceptaron eso. Y más bien dijeron que ellos no iban a firmar ningún entendimiento con la Unión Soviética respecto a esa materia. Dejaron sola la URSS. Eso explica por qué la Unión Soviética recurrió a firmar el convenio con Alemania, el pacto Molotov-Ribbentrop,
porque era un pacto para ganar tiempo. No es que la Unión Soviética viera, digamos, inminente el ataque militar alemán a su país. Parece increíble, pero eso lo dijo en 1931 Stalin en un evento que se hizo en Moscú. Stalin dijo en 1931, 10 años antes del ataque a la Unión Soviética, dijo: dentro de 10 años la Alemania nazi y el gran capital va a atacar a nuestro país y nosotros no estamos ahora en capacidad de hacerle frente, pero tenemos 10 años para prepararnos y por eso necesitamos aplicar una política de emergencia. Esa política de emergencia se expresó en 2 líneas de trabajo: la industrialización forzosa y la colectivización forzada de la tierra. Esas 2 grandes líneas fueron las que permitieron que la Unión Soviética en 10 años estuviera en capacidad de resistir la agresión alemana. Pero aun cuando ella se produjo, los soviéticos no pudieron contenerla. Y para defenderse, lo que hicieron fue una política de doble contenido. Por un lado, la política de tierra arrasada, es decir, no dejamos nada a Alemania, incluso quemamos las aldeas donde van a entrar los alemanes para que no encuentren nada. Y segundo, trasladamos todos los insumos industriales y de capacidad de trabajo más allá de los montes Urales. A los Urales, el país, más allá de los montes Urales, para protegerlo de la agresión alemana. Y esas 2 orientaciones de trabajo salvaron la capacidad productiva de la Unión Soviética y permitieron que la URSS le hiciera frente a Alemania. Eso fue así. De acuerdo. Importante lo que nos aporta Gustavo. Nilber, por favor. Sí, bueno, estoy leyendo algo de Sun Tzu para recordar el arte de la guerra, y creo que la Segunda Guerra Mundial permite hacer un análisis relacionando con algunos componentes de la guerra, ¿no? Ahí señala, por ejemplo, entre otras, aparte de que la guerra es un asunto vital de Estado, señala que un aspecto fundamental es: conoce a tu enemigo, conoce a ti mismo y ganarás a 100 batallas, ¿no? El otro elemento es referido a la preparación, ¿no? El otro elemento que señala es el engaño. El engaño es fundamental, dice, ¿no? Entonces, cuando justamente hablábamos de ese tema de la firma del pacto de no agresión, en la práctica era pues un engaño, ¿no? No era un pacto sincero, ¿no? Pero ambos se necesitaban, ¿no? Porque de lo contrario, Alemania iba a tener 2 frentes de combate, y obviamente para el ex-sur no era conveniente también entrar en 1939 a la guerra, ¿no? Para una mejor preparación político-militar requería de tiempo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante de tomar en cuenta, como también el tema del tiempo y del territorio, ¿no? Otro aspecto importante que jugó a su favor en la Segunda Guerra Mundial, sin duda, fue pues el invierno, ¿no? El clima hostil que estaba en contra para ambos, pero particularmente para el ejército nazi, ¿no? Entonces, esa condición les favorecía en la guerra al ex-Führer, que permitió en la batalla de Stalingrado revertir la situación adversa que estaba pasando con anterioridad. Entonces, estos componentes también es necesario señalar, ¿no? Para ver la importancia que tiene una concepción, una visión estratégica del manejo de una guerra de esta magnitud, porque creemos que hay repercusiones, ¿no? Si en la Primera Guerra Mundial Alemania salió dividido, en derrota, en la Segunda Guerra Mundial quería reivindicarse, pero lo que ha ocurrido es que una de las consecuencias más bien de la Segunda Guerra Mundial ha sido ya la bipolaridad, ¿no? La Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la ex-URSS. Entonces, creemos que sin duda el papel del imperio con los países capitalistas, directa o indirectamente, está presente, ¿no? Y su posición anticomunista,
en realidad es parte de la lucha de contrario, ¿no? Es la contradicción fundamental que se plantea en el proceso histórico, en el proceso de la lucha de clases. Por eso consideramos que la humanidad tiene una gran deuda con el Ejército Rojo, con la EXUR, porque le debemos, ¿no?, la libertad, la vida de la humanidad. Porque no es verdad ese mito de Estados Unidos que ellos han sido los salvadores, ¿no? Los buenos. Al contrario, creemos de que quienes han frenado ese avance del nazismo, del fascismo, ha sido Rusia, el Ejército Rojo. Porque imaginemos un escenario donde hubiese ganado los nazis, ¿no? Estaríamos viviendo prácticamente todos prácticamente exterminados, si no son de la raza alemana, si no hablan el alemán, en fin, ¿no? Consecuencias totalmente funestas para la humanidad y un hegemonismo del nazifascismo en el mundo, ¿no? Gracias. Así es. Muchas gracias, Milber. Hay que señalar que para los aliados occidentales de la Unión Soviética... Está tratando de configurar para mostrarles la entrevista que le hicimos a José Antonio Ejido. Quería también mencionar que pudiéramos hacer algún tipo de reflexión, digo, final, antes de pasar la entrevista que le hicimos más temprano. Quería que nos dieran alguna reflexión final en torno a cómo presentamos esta situación a las nuevas generaciones. Como les decía hace un momento, cuando todavía está Ricardo, se ve 80 años, se ve bastante lejano, pero también mencionaba las guerras que tenemos en este momento. Mencionaba que hay conflictos que se están sucediendo en este momento, tanto en Ucrania como con Rusia, y también el tema de la India con Pakistán. Y la verdad es que no se tiene en cuenta la dimensión del problema que se está viviendo en estos momentos, el nivel de la disputa, de las nuevas correlaciones de fuerza que existen en el terreno geopolítico mundial. Pero ¿cómo hacemos entender eso a las nuevas generaciones que seguramente nos deben estar viendo? Y también pedimos, por favor, que nos ayuden compartiendo esta transmisión. ¿Alguna reflexión para pedirles que, por favor, a estas nuevas generaciones tomen en cuenta estos elementos o estos hechos históricos y que no queden así, ¿no? Que no queden en el vacío, digamos, y que lo que estamos viviendo en la actualidad, o digo, que las nuevas generaciones entiendan que lo que estamos viviendo en la actualidad viene justamente de ese correlato, ¿no? Gustavo, por favor. Bueno, lo primero que hay que hacer es que las nuevas generaciones conozcan la historia. Es decir, lean, es decir, tengan acceso a los materiales producidos en la época, dominen lo que ocurrió en el mundo. Es la primera necesidad, el primer requerimiento, que las nuevas generaciones tengan conciencia de lo que vivió la humanidad en el pasado, para que no vuelva a repetirse. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que la gente tenga conciencia de lo que está pasando hoy. Es decir, domine la realidad de nuestro tiempo. Conozca lo que está aconteciendo. Lo que está aconteciendo en Ucrania, lo que está aconteciendo cuando Israel ataca a los países árabes, cuando ataca a la Franja de Gaza, ataca a Líbano y ataca a Siria y crea el desbarajuste que ha generado en el Medio Oriente. Lo que está pasando en América Latina, cuando hay una ofensiva brutal contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela. Lo que está pasando en nuestro continente, cuando aparecen ahora regímenes como el de Noboa y el de Milei. Hay que recordar que el hecho de que ahora solo existan dos regímenes de esa calaña, Noboa y Milei, muestra el avance de la conciencia de los pueblos. Porque 30 años atrás o 50 años atrás no eran dos gobiernos, eran 9 gobiernos de América Latina los que estaban en esa situación, de América del Sur.
eran las dictaduras más oprobiosas y más pro-yanquis. Bueno, pues ahora los regímenes pro-yanquis están en minoría y están derrotados y no pueden actuar. Incluso, por ejemplo, los norteamericanos están presionando al Perú para que rompa sus vínculos con China. Pero como se ha dicho, el acuerdo en relación a Chancay no es fácil que se pueda romper y que se pueda dejar de lado. Pero no solo eso, sino que se acaba de firmar un acuerdo de cooperación militar con Rusia, ciertamente a espaldas o contra la opinión de los norteamericanos. Se acaba de firmar hace 3 o 4 días. Eso que demuestra que al margen de la voluntad de los norteamericanos e incluso al margen de la voluntad de la clase dominante peruana, la vida coloca a nuestros pueblos ante hechos innegables y ante retos ineludibles, ante elementos que no pueden ser dejados de lado, que tienen que ser encarados y tienen que ser encarados de esa manera. Bueno, eso es lo que tiene que conocer y saber las generaciones de hoy para futuro. Y el tercer elemento que hay que hacer es meterle en la cabeza a la gente la idea de que tiene que luchar por un mundo mejor, lo que hacía Mariátegui, un Perú nuevo en un mundo nuevo, es decir, una sociedad más justa, más digna, más humana. En el Perú tenemos 9.800.000 pobres. El 54% de la población escolar está desnutrida. Tenemos índices de miseria y de atraso social espeluznantes. Y el subdesarrollo es galopante. Y crece además en estos años del régimen de Dina Boluarte, crece aceleradamente al mismo tiempo que crece la capacidad succionadora de la clase dominante y de los gobernantes por enriquecerse. Cada vez se enriquecen más. Bueno, contra eso tienen que luchar las nuevas generaciones para tener la idea de un mundo mejor, un mundo más adecuado a los intereses de los pueblos. Esas son las 3 recetas que hay que encarar. De acuerdo, Gustavo. Muchas gracias por tu participación. Milber, por favor. Sí, yo creo que el tema es transversal. Para mí, en primer término, debe ser responsabilidad de los partidos políticos de asumir a niveles de organización y concientización sobre este tema. Saludamos este movimiento Frente Antifascista que se ha constituido en nuestro país, que precisamente tiene los objetivos claros frente a esta amenaza en América Latina, en el mundo, del neofascismo. Y bueno, el tema de los medios de comunicación también considero que es un aspecto importante para que pueda enfrentar, ¿no?, a esos mitos, a esas pretensiones, pero particularmente de la prensa alternativa. Creemos que la prensa alternativa, como estos espacios, debe multiplicarse a efectos de que la ciudadanía, la población, conozca la realidad. Y el otro tema para conocer la historia debe ser el sistema educativo, ¿no?, que sin duda, con el reduccionismo que se ha tenido en las horas de historia, no es lo suficiente, pero creemos también que es responsabilidad de educadores, de maestros. En fin, debe ser un tema de, como se dice, la educación tarea de todos. Este tema del combate al neofascismo debe ser el combate de todos los sectores democráticos, progresistas, ¿no?, de izquierda, que tienen la claridad de lo que dice Gustavo, ¿no?, de luchar por el socialismo, por un mundo nuevo, ¿no?, por un Perú nuevo. En esas dimensiones, creemos que el papel que se debe cumplir desde diferentes perspectivas para conocer la historia, ¿no?, para que no se repita precisamente los antecedentes negativos, para afirmar el presente y para proyectarse al futuro, porque no solo se trata de diagnosticar qué ocurrió, sino que tengamos una memoria colectiva para que los aspectos negativos, ¿no?, del proceso histórico, de un conflicto bélico como de una guerra mundial, no se repitan
y particularmente esté a favor de la grandes mayorías del pueblo, ¿no? En defensa de la vida, en defensa del propio planeta. De acuerdo. Muchas gracias y quería agradecerle tanto a Gustavo como a Nilber su participación. Voy a retirarla para dar pase a la entrevista que hemos hecho a José Antonio Ejido. Y Gran Bretaña. Antes de empezar con la entrevista que le hicimos, dos cosas antes, porque con esto vamos a terminar. Primero, de que recordar lo que nos señalaba Gustavo. Creo que es importante la capacidad y el juicio crítico que se tiene que tener por parte de las nuevas generaciones al contexto que estamos viviendo en este momento, no solamente en el mundo, en Medio Oriente, lo que está aconteciendo en la zona euroasiática, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. También recordar que las ideas de extrema derecha, neofascistas, pudiéramos decirlo, hay que decirlo con claridad, neofascistas de algunas de nuestras autoridades están presentes, ¿no? O sea, hay que dar esa batalla de ideas, hay que dar esa lucha en todos los terrenos, porque al fascismo no hay que darle ni tantito así, como decían, ¿no? Hay que darle ni tantito así, porque si no, miren lo que está aconteciendo. Y ese es el esfuerzo que desde Comunicambio estamos tratando de realizar, haciendo unas mesas que nos permitan darle a quienes nos siguen, a quienes nos ven de manera cotidiana, estas reflexiones, estos puntos de vista y mostrando justamente una mirada alternativa que no van a poder ver seguramente en los medios, porque los medios muchas veces terminan sacando Normandía, sacando pues, las películas que sale desde Hollywood. Y bueno, sin más, les dejo con esta entrevista que le hicimos hace unas horas a José Antonio Ejido. Y con esto nos estamos despidiendo. A la Alemania, que en realidad llegó a dirigir una gran parte de los países europeos en contra, digamos, del peligro estratégico que significaba ya no un rival capitalista, sino el desafío del socialismo triunfante. Hay que recordar que ya llevaba desde 1919 la revolución rusa, la revolución soviética, construyendo un modelo alternativo que ponía en peligro ya no solo la hegemonía de uno o de otro imperio rival, sino el capitalismo como tal, la existencia del capitalismo como tal. Entonces, el intento de Londres y de Washington, también de París, fue empujar a la Alemania a lanzarse en exclusiva contra la Unión Soviética, ¿no? Bueno, y poderla liquidar, poderla destruir. Claro, la Unión Soviética primero propuso un acuerdo contra Alemania nazi con estas potencias occidentales, pero como constató que no querían aliarse, hizo un elemento que ahora es manipulado por la propaganda occidental. Acabo de ver noticias, informes de la prensa privada, que es casi toda francesa, muy de derechas, que acusa a la Unión Soviética de haberse aliado antes de la guerra con la Alemania nazi, en el pacto de Molotov-Ribbentrop. No es verdad eso, no es verdad. Simplemente la Unión Soviética sabía que la guerra era inevitable y necesitó ganar unos cuantos meses para prepararse mejor para un enfrentamiento en el que sabía que estaba sola contra una potencia muy armada, muy peligrosa, dotada de los avances tecnológicos, industriales más fuertes y militares más importantes de la época, que era un desafío realmente a la civilización humana en su conjunto, ¿no? O sea que la derrota de este desafío a la civilización humana, que fue la Alemania nazi, es algo de importancia inmensa para la propia humanidad. Mira, la clase dominante norteamericana, británica, francesa, del capitalismo occidental, no pudo aceptar de buen grado
el enorme impulso a la causa del comunismo, la propia creación de las Naciones Unidas, del derecho internacional, la extensión del socialismo a nivel mundial, el fortalecimiento y la creación de partidos comunistas en todos los continentes, el impulso a la lucha anticolonial, descolonizadora, sobre todo en África, en Asia, el impulso al movimiento de liberación nacional en todo el mundo, el impulso a los derechos de la clase trabajadora en las propias metrópolis capitalistas, todas ellas grandes avances de la humanidad que fueron la consecuencia de la victoria militar y política de la Unión Soviética, de Stalin, contra la bestia asesina del nazifascismo. Entonces, ellos reaccionaron lanzando lo que se llama la Guerra Fría. Ellos consiguieron la gran victoria para la permanencia del capitalismo, que fue desmembrar la Unión Soviética y destruir el socialismo soviético, prohibir la herramienta fundamental de la victoria soviética, que fue el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces ahora llevan muy mal que lo que es Rusia y otras repúblicas que integraron la Unión Soviética, en lugar de estar absolutamente destruidas y desmembradas para ser fácilmente objeto y víctimas de su colonización, como han hecho ellos con América Latina y el Caribe, como han hecho ellos en China cuando la invadieron en el siglo XIX, como han hecho ellos en África, como hacen ellos en todo el mundo, saquear a los pueblos. Ellos lo hicieron en Rusia, pero a partir del año 2000 hay cambios muy importantes en la dirección soviética, en la dirección rusa. Ya no hay el poder soviético, y Rusia, aunque fuese bajo una dirección burguesa nacionalista, ha sido capaz de reconstruir su sociedad y de plantar cara al desafío que le suponía caer en manos de la influencia de la OTAN, ser privados de sus inmensos recursos naturales, ser saqueada su industria y sus avances tecnológicos y ver su sociedad destruida, ¿no? Entonces, ellos están en guerra ya no contra el socialismo, sino contra el renacimiento de Rusia, que es un obstáculo objetivo a la recuperación de una hegemonía mundial, y es el pilar de lo que hoy se llama un mundo multipolar, que significa poner un fin, poner un alto, frenar, contener lo muy negativo que ha sido para la humanidad la caída de la Unión Soviética, que había destruido al nazifascismo del 40 al 41 y que dejó un mundo unipolar en manos de los Estados Unidos, con consecuencias muy lamentables para América Latina y el Caribe: el saqueo de los pueblos, la imposición de los paquetazos neoliberales y liberales, la instalación de golpes de Estado, básicamente a efectos de obtener recursos prácticamente gratis, que es lo que pudieron hacer en Rusia, fíjate, en los años 90, cuando mandaban los agentes de los Estados Unidos, encabezados por un tal Boris Yeltsin. Entonces ahora, efectivamente, hay todo un esfuerzo de la propaganda occidental, norteamericana, europea, para atacar la actual Rusia y para tratar de tergiversar la historia y tratar de consolidar así en la mentalidad de la población y de la opinión pública la idea de que, por un lado, la Unión Soviética no fue decisiva para acabar con el fascismo, y por otro lado, Rusia es ahora un país fascista, como dicen ellos, ¿no? Es apoyarse en las mentiras que muchas veces los académicos a su servicio y los políticos y los publicistas se encargan de difundir. Yo creo que la victoria de la Unión Soviética le dio a la humanidad la estabilidad necesaria para su desarrollo. Eso se hizo en el marco de que la Unión Soviética pudo verdaderamente contener a la potencia amenazante de la paz en el mundo, que no es la Unión Soviética, que no era la Unión Soviética, que tampoco es la Rusia burguesa, sino que han sido siempre los Estados Unidos, que es una potencia destinada a la expansión territorial, a la guerra, a la injerencia extranjera,
bueno, para construir así su potencia, su capacidad, su desarrollo, que busca el hegemonismo mundial sin discusión. Bueno, mientras existió la Unión Soviética, se contuvieron muchas guerras, se contuvo la posibilidad de que los Estados Unidos volviesen a utilizar el arma nuclear como lo hicieron contra la población civil japonesa de Hiroshima y Nagasaki, una vez que ya Japón estaba rendido y estaba derrotado, pero para lanzar un mensaje al mundo con respecto a lo que eran y son capaces de hacer los imperialistas norteamericanos para asegurar su liderazgo mundial. Es decir, matar sin concesiones a quien se ponga por delante. Sea población civil, lo estamos viendo ahora en lo que está haciendo una criatura y un aliado estrechísimo de los Estados Unidos, que es Israel, que lleva probablemente 40 o 50.000 niños y bebés palestinos, árabes, asesinados gracias a la tecnología militar que les entrega sin condiciones los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Eso, sin el apoyo norteamericano, Israel no lo podría hacer, ¿no? Estamos viendo ahora cómo París, el presidente Macron recibe a un feroz terrorista responsable de miles de muertos de la población civil en Irak y en Siria, que corresponde a las redes terroristas creadas por la CIA norteamericana en lo que se llamó la Operación Ciclón de los años 80 contra la República Democrática de Afganistán. Es decir, ha caído hace ya 30 años, más de 30 años, el elemento de equilibrio mundial. Estamos en una fase de inestabilidad y el mundo busca una nueva estabilidad en base al mundo multipolar, lo que se llamó en su momento el movimiento de los no alineados, ahora se llama el grupo BRICS, y hemos visto una representación de aliados dentro del grupo BRICS. Hemos visto al país más importante de América Latina y del Caribe, que es Brasil, representado en Moscú, al país simbólicamente e ideológicamente, en mi opinión, más importante, que es la Cuba socialista. La pequeña isla socialista demuestra a los pueblos latinoamericanos que se puede erradicar el hambre, la miseria, la desigualdad y todas las lacras que sufren los países sometidos a régimen semicolonial y neocolonial. No te voy a hablar del Perú, que lo conoces mejor que yo, pero pienso en el Perú, pienso en el Ecuador con Noboa, incluso pienso en Chile con Boric. Chile no se ha emancipado de la dictadura de Pinochet y de su constitución, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación difícil. Ahora, los propagandistas occidentales tratan de ocultar el hecho de que quien dirige el régimen ucraniano son los nazis ucranianos que colaboraron estrechamente con Adolfo Hitler, ¿no?